Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy estamos en este espacio que hemos denominado Diálogos Literarios, una coproducción con la editorial de la Universidad Nacional, con la EUNA. Y hoy nos acompaña don Rodrigo Quesada, historiador, fue catedrático ya pensionado de nuestra universidad y bueno, posiblemente uno de los intelectuales más importantes que tenemos en nuestro país. ¿Cómo está, don Rodrigo? Para servirle, Esteban, muchas gracias por invitarme. No, y muchas gracias a vos por compartir este espacio con nosotros y con nosotras acá para hablar un poco sobre, no solo sobre tu producción literaria, sino para hablar un poco de todo, del contexto que vivimos. Y bueno, también vos has hecho una serie de reflexiones a lo largo de tu trayectoria sobre mucha política y bueno, qué mejor contexto que el que estamos ahora para conversar al respecto. Don Rodrigo, quizás si empezamos hablando por qué, dónde nace esa inquietud de Rodrigo Quesada por empezar a estudiar todo esto, porque además publica novela, ¿verdad? Poesía, ensayo y mucho trabajo, mucha reflexión política. Muchas gracias, Esteban, por invitarme a la universidad, a la EUNA, a Marco, el director de la EUNA, porque yo le agradezco mucho a la editorial el hecho de que haya hecho posible tanta publicación y que me haya financiado, que me haya apoyado, sobre todo en el medio. Yo empecé a trabajar en la universidad en 1974, imagínense. La universidad se funda en el 73 y yo empecé a trabajar en el 74. O sea, trabajé aquí más de casi 35 años, una cosa así. Me pensioné en el 2007, ya tengo 15 años de pensionado y siempre voy a estar muy agradecido con la UNA. La UNA incluso me financió mi viaje al extranjero junto con la Fundación Ford, por ejemplo, las dos instituciones. Me llevé a mi esposa y me llevé a mis hijos, etc. Vean, Esteban, la inquietud por escribir, eso nace con uno prácticamente, ¿verdad? El hecho de compartir reflexiones, el hecho de compartir ideas, el hecho de compartir preocupaciones. Y dichosamente encontré quien se prestara a apoyarme, ¿verdad? La editorial, como les decía, la UNA ha sido fundamental en eso. Y yo le puedo decir a usted que la amistad con gente como Manuel Delgado, el periodista de Canal 7, Carlos Francisco Monge, el gran poeta costarricense, esa amistad fue fundamental para mí. Tuvimos profesores muy buenos en el Liceo San José, por cierto. Carlos Altamirano Vargas, Carlos Rafael Duverrán, fueron nuestros profesores y estimularon con una gran energía toda esa preocupación. De tal manera que lo veo muy natural. Por ejemplo, uno de los últimos trabajos que sacó la EUNA, que es sobre Enrique Gómez Carrillo, que está aquí, se encuentra acá. Ese libro, por ejemplo, la editorial, mi esposa, que ha sido fundamental en esto, en el trabajo filológico, por ejemplo, en la revisión del estilo y todo ese tipo de cuestiones. Y ese libro, por ejemplo, está repleto de reflexiones en esa dirección, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos enseña Gómez Carrillo con respecto al periodismo, con respecto a la censura, con respecto al racismo, porque Gómez Carrillo era increíblemente racista, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Gómez Carrillo con respecto a eso? ¿Qué nos enseña Rosa Luxemburgo, por ejemplo, que fue una de las publicaciones también de la editorial, con respecto a la ecología, por ejemplo? Ella amaba las flores, amaba los pájaros, se pasó gran parte de su vida presa, etc. Entonces nos orientamos mucho por ahí. Había que recuperar a esta gente, había que, al extremo de que incluso
por ejemplo, el Ministerio de Cultura me ha premiado 3 veces, la Academia de Historia y Geografía también. Recibimos el primer premio, creo que fue en el 98, con un librito que me publicó la EUNA, por cierto, sobre los ingleses en América Central. Luego compartí honorablemente el premio Aquileo J. Echeverría con Carlos, ¿cómo se llama este escritor? Carlos Cortés, con Carlos Cortés, el escritor, uno de los hombres más talentosos que tiene este país. Y el último que fue sobre Rosa Luxemburgo. Los premios son, como le decía, le he compartido a mi esposa y a mis hijos, son estímulos, son pellizcos, digámoslo así, importantes. Entonces, por ahí viene la preocupación, digamos, que le agradezco mucho enormemente, le decía hace un rato, porque yo tengo un gran aprecio a Praxis, la Escuela de Filosofía de la UNA es una de las instituciones a las que más cariño le tengo, precisamente por la vieja tradición, porque conozco muy bien a Eduardo Saxe Fernández, por ejemplo, muy hermano y muy querido de John Saxe Fernández, el profesor allá en la UNAM, ¿verdad? Un tipo muy eminente sobre el problema del imperialismo y ese tipo de cosas. Y yo lo he utilizado, lo he leído con mucho cuidado a John, y he leído también con mucho cuidado a Eduardo, he estado en varias de sus actividades. De tal manera que me siento muy halagado por esta posibilidad y hablar un poco sobre esto, ¿verdad? Sí, ahora que hablabas de todo este proceso de producción intelectual, a la par de todo el trabajo académico, a la par de todo el trabajo de docencia en la universidad, porque eso es muy interesante, porque a veces hay una cuestión sobre en qué tiempo escribe, ¿verdad? Sí. Y sobre todo cuando estaba ejerciendo la docencia, y ese trabajo en la escuela de historia, ese montón de cursos, ese montón de experiencias, cómo compaginaba esto y más bien cómo nutría, ¿verdad?, sus mismos cursos, el proceso Es lo que le decía, es decir, la UNA fue fundamental incluso, en el sentido de que, por ejemplo, la UNA se puso de acuerdo con la Fundación Ford y nos becaron a mi esposa, a mis 2 hijos, que tenían en aquel entonces, porque el tercero nació después. Pero, por ejemplo, la UNA fue fundamental en eso, es decir, se puso de acuerdo con la Fundación Ford, se puso de acuerdo con la Fundación Fulbright, por ejemplo, posteriormente, y después me invitaron los alemanes también, con el DAAD de la República Federal Alemana en aquel entonces. La UNA fue clave en eso, ¿verdad? De tal manera que yo no puedo quejarme nunca del hecho de que, por ejemplo, la UNA separó parte del tiempo que me concedía para docencia y para investigación. Entonces, por ejemplo, yo tenía medio tiempo en docencia y tenía medio tiempo en investigación. Entonces, por ejemplo, la cuestión que realizaba en investigación nutría el trabajo académico. Y qué importante eso, de tener la posibilidad de tener proyectos de investigación en el proceso de la universidad. Sí. A ver, que no es gratuito y no es una preocupación gratuita de pensar que es parte de las críticas y los ataques que se le hacen en la universidad. Por algunos lados es querer mandar todo el proceso de investigación afuera de las universidades y que las universidades nada más se dediquen a la docencia. Ay, no, eso es terrible. Es decir, por ejemplo, yo le agradezco enormemente a la UNA, por ejemplo, el hecho de que me haya facilitado, por ejemplo, la invitación de los alemanes, que me haya facilitado la invitación, por ejemplo, estuve con ellos en la Universidad de Madison, por ejemplo, estuve en Madison, estuve trabajando un tiempo como Fulbright, como académico Fulbright, que eso fue un privilegio por parte de la UNA, y la Fundación Ford, por ejemplo. Si yo le contara a usted el detalle de lo que está detrás de esta invitación, es increíble. Los detalles son extraordinarios, ¿verdad? Porque hubo gente muy valiosa detrás de esa invitación.
De tal manera que hacer, pensar en esa posibilidad de fragmentar la investigación y fragmentar la docencia, eso sería terrible, porque imagínense que muchos de esos trabajos de investigación fueron publicados posteriormente por la UNED. La UNED se encargó, por ejemplo, donde trabaja uno de mis hijos, la UNED se encargó, por ejemplo, de publicar una sección especial que dirige ahora Luis Paulino Vargas. Luis Paulino Vargas. En esa sección salió un libro mío, precisamente donde se compilan todas las investigaciones que se realizaron, en gran parte de las investigaciones que se realizaron acá, ¿verdad? De tal manera que separar, fragmentar esas dos cosas me parece terrible, ¿verdad? Y parte de cuando hablamos de la labor de la universidad, ¿verdad? Porque empezamos docencia, investigación y extensión. Toda esa otra parte de vínculo con la sociedad. Claro que es preocupante pensar que le quieran meter mano a estas cosas, ¿verdad? Que quieran pensar o entender, porque viene mucho de esto, del cuestionamiento, que por qué humanidades, que las carreras que llaman, que no son carreras con mercado laboral, ¿verdad? Toda esta instrumentalización de la educación, entendida solamente como entrenamiento, también es preocupante, porque la universidad no es un campo de entrenamiento, al fin y al cabo. Por favor. Entonces, es importantísimo esto, y a ver, y cómo nutren, y esto también conocer tu experiencia, cómo nutren los procesos de investigación los mismos cursos. Claro. Imagínense que ahora que está de moda hablar de que podemos posponer la cultura por 2 años, ¿verdad? Que se decía hace unos días, ahora que está de moda hablar de eso, ¿verdad? No sé cómo haría la universidad para postergar durante 2 años su enorme sensibilidad para la civilización, por ejemplo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un hombre como Eduardo Saxe fue profesor durante muchos años de los griegos, enseñó filosofía griega, enseñó filosofía romana, etc. Lo mismo pienso, por ejemplo, en una gran cantidad de profesores en la Universidad de Costa Rica, en el Tecnológico, en la UNED. ¿Cómo harían estos profesores, por ejemplo, que gente muy sensible a la cuestión de la civilización, para postergar eso y convertir la educación en una cuestión eminentemente instrumental, en una cuestión eminentemente técnica? Salir de las universidades para servir al empresariado, o salir de las universidades para servirle a los dueños del capital en el país, eso sería terrible, ¿verdad? Hay que defender como de lugar la enseñanza de la civilización, la enseñanza de las humanidades, la enseñanza, lo que ha hecho la universidad durante años, que yo soy un caso de eso, ¿verdad? Es decir, si tuve la oportunidad de viajar, si tuve la oportunidad de enseñar en el extranjero y toda esa cuestión, fue precisamente por el fomento de las humanidades y de la academia, ¿verdad? Y lo importante que es, porque cuando hablamos de la formación de profesionales, porque, a ver, faltaríamos a la verdad si decimos que la gente no ingresa a la universidad tratando de conseguir un trabajo en el futuro, etc. Pero es que uno de los fines es la formación de profesionales, de seres humanos integrales, ¿verdad? Que no sean autómatas o que tengan una sensibilidad social, o sea, que no salgan simplemente a creer que, ve, pobrecito aquel salado, ¿verdad? Sino entender incluso la responsabilidad que se asume habiendo estudiado en una universidad pública. Hay una cuestión que es clave, y que la universidad, por ejemplo, la UNA, la Universidad de Costa Rica, que es una de las más viejas del país, el Tecnológico, la UNED, etcétera, que han defendido capa y espada, y es la cuestión de la libertad de enseñanza, ¿verdad? La libertad de enseñanza implica libertad de sensibilidad, la libertad de enseñanza implica libertad de investigación, ¿verdad? Que no te venga alguien con una agenda preparada y te diga, pues usted tiene que investigar sobre esto, ¿verdad? No, yo puedo decir, por ejemplo, que a lo largo de mis años de trabajo en la UNA, por ejemplo, yo trabajé aquí casi 35 años, yo no puedo decir que alguien haya llegado con una agenda, ¿verdad?
me permitieron hasta donde fue posible, digamos, operar con eso, operar con la libertad de criterio, operar con la libertad de metodológica, operar con la libertad de investigación. Incluso, por ejemplo, durante los 3 años que estuve en Londres, estuve en uno de los archivos que es el Public Record Office, por ejemplo, que es uno de los archivos más sofisticados del planeta con respecto a la cuestión colonial. Bueno, ahí me metí yo durante años a trabajar la cuestión colonial y nadie me dijo nada respecto a cómo tenía que orientar, por dónde tenía que orientar la investigación colonial y por dónde no, ¿verdad? La universidad me facilita eso. Bien, vamos a hacer una primera pausa para... Hay muchos temas de los que quisiera que conversemos, pero bueno, hay algunos de estos libros que ha publicado la EUNA, ¿verdad? Que queremos hablar, y ese primero es uno de los que me interesa que conversemos. Sí, sí. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos en este espacio Diálogos Literarios, conversando con don Rodrigo Quesada Monge. Y bueno, ahora ya hablamos un poco sobre la universidad, sobre el por qué escribir, y podemos entrar en este segmento a hablar sobre algunas de las publicaciones. Hay un libro que a mí particularmente, en lo personal, me gusta mucho, que es Anarquía, Orden sin Autoridad. Y en la introducción del libro, y bueno, yo creo que al fin y al cabo, como la idea en todo el libro, hay una idea que es que la gente no entiende qué es la anarquía. Y entonces, incluso creo que en la parte de atrás, en la contratapa, viene ese fragmento de la introducción, donde vos dices que la gente piensa que cuando se habla de anarquismo es un tipo con el cuchillo entre los dientes, sí. Queriendo hacer despelote, ¿verdad? Y yo decía, sí, mira, esto parece la gente que piensa que ser anarquista es ir a patear basureros. Exactamente. ¿Por qué? Y además es una coedición con Nada, ¿verdad? Que también ese libro de Rosa Luxemburgo. Y además tienes otro libro con Naunet sobre el tema del anarquismo, ¿verdad? ¿Por qué dedicar la investigación tanto a esto? ¿Y cuál es la relevancia de entender el pensamiento anarquista? En esto han jugado un papel fundamental los amigos chilenos, eso hay que señalarlo, ¿verdad? Yo conocí a los editores de la editorial Eleuterio. En el 2012. A Diego Mellado. Ajá. Y Diego Mellado era un niño en aquel entonces. Imagínense que Diego Mellado tenía, si acaso tenía 16 años, una cosa así, ¿verdad? Un tipo con una precocidad y un talento y una visión extraordinaria. Después conocí a varios de ellos. Estuve en Chile en el 2018 presentando Rosa Luxemburgo precisamente. Los amigos chilenos han sido fundamentales en esto. Vuelvo a insistir, la editorial Eleuterio y la editorial Nadar, que es una editorial que se encarga de la cuestión literaria, básicamente que la dirige Diego Mellado.
Eleuterio es un poquito más ambiciosa, Eleuterio es más grande, ¿verdad? Pero ha sido, la participación de los amigos chilenos ha sido clave porque se han hecho coediciones, ¿verdad? Por ejemplo, Rosa Luxemburgo está coeditado, Anarquía está coeditado. La nostalgia. Pues, por ejemplo, viene uno que publicó la UNED con el que recibimos el Premio Nacional del Ministerio de Cultura, con Carlos Cortés precisamente, que fue compartido. Ese libro, La lógica y la nostalgia, es un libro que es una reflexión sobre el papel de algunos escritores en el diseño precisamente de lo que hablábamos hace un rato, del problema de la civilización, ¿verdad? Pero para mí es muy importante recuperar el papel de los amigos chilenos porque la coedición, por ejemplo, incluso en estos momentos tienen un trabajo mío en coedición también, que posiblemente salga en 2 volúmenes porque salieron 710 páginas. Es un libro sobre la tarea del héroe en América Latina. Se va a salir, creo que con la EUNA. Con la EUNA, y va a salir con Eleuterio, va a salir en coedición. Y posiblemente también un libro sobre Lenin. Lenin cumple ahora el 24, 100 años de muerto, ¿verdad? Entonces estamos preparando, ya tengo más de 500 páginas del libro, posiblemente lo vayamos a sacar en coedición con ellos. Es decir, en esto han jugado un papel fundamental los amigos chilenos. Como les decía hace un rato, estuve en el 2018, me trataron de maravilla, ellos fueron increíbles, los amigos chilenos allá en Santiago fueron extraordinarios. La presentación del libro de Rosa Luxemburgo se hizo en la Biblioteca Nacional, que es una cosa mastodóntica, es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Esa biblioteca tiene las obras completas de Neruda y tiene toda la trayectoria de Neruda. La tradición poética chilena, increíble, que es maravillosa. Es una biblioteca extraordinaria, ¿verdad? Es un edificio enorme, bellísimo, abierta ya por 1840, una cosa así, ¿verdad? De tal manera que es importante recuperar esa participación de los amigos chilenos. Ahora bien, ¿por qué el libro de Anarquía, por ejemplo? ¿Por qué recuperar el papel de los anarquistas? Yo no voy a decir que todo se debe a la crisis del 91, a la crisis de la propuesta soviética. Yo no voy a decir eso. No voy a decir eso porque es participar de una nostalgia, es participar de un derrotismo terrible, ¿verdad? Yo creo que el modelo soviético sigue vigente. El modelo soviético sigue repleto de promesas, sigue repleto de posibilidades. Entonces, ¿por qué recuperar el anarquismo? Bueno, porque Daniel Guérin, por ejemplo, hacía una recomendación. Es importante acercar el marxismo al anarquismo. Es importante que el anarquismo y el marxismo vayan juntos. Si queremos transformar América Latina, si queremos una recuperación de la libertad, del sentido de la civilización, del sentido de libertad, del sentido de independencia, es importante que el marxismo y el anarquismo vayan juntos. Daniel Guérin era muy claro en eso, Rosa Luxemburgo fue muy clara en eso también, el mismo Lenin también, Trotsky también fueron claros en eso, a pesar de que reprimieron la revuelta de Kronstadt de 1921 de una manera horrible. Lenin y Trotsky fueron responsables de la masacre que se produjo allí, que fue una cosa tremenda, ¿verdad? Pero es importante acercarlos. ¿Por qué? Bueno, porque el anarquismo propone fundamentalmente una cosa clave, que es esencial, que es la recuperación de la libertad, la independencia, el criterio racional, individual, colectivo, etcétera, ¿verdad? Y vos dices también en el libro, cuando hablas de libertad, no confundir el libertario anarquista con el libertario de la línea más nosiquiana, digamos. Ay, no, ese es un error muy grave, precisamente, que lo combaten los marxistas, precisamente, ¿verdad? Combatido por los marxistas más lúcidos, por los marxistas más inteligentes, por los marxistas más sensibles, ¿verdad? Que han combatido precisamente esa cuestión de que tendemos a confundir el libertario anarquista con el libertario del anarcocapitalismo. Del anarcocapitalismo, al estilo de Otto Guevara y toda esa gente, ¿verdad?
son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, Anarquía, Orden sin Autoridad se hizo con esa aspiración, ¿verdad? Los amigos chilenos, la editorial Eleuterio, Diego Mellado particularmente, hicieron un enorme esfuerzo en publicar ese libro, que se hizo una coedición, se vendió en Chile, se vendió en Uruguay, en Argentina, se vendió en Brasil, se vendió en México, es increíble. Y en Sudamérica que hay una fuerte tradición de pensamiento anarquista, ¿no? Ellos son muy cerrados en eso, ¿verdad? Por ejemplo, los uruguayos y los argentinos son increíblemente cerrados respecto a que la tradición anarquista en América Latina se les debe atribuir a ellos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, tienen una tradición histórica impresionante, los uruguayos y los argentinos, que se remonta a los años 60 del siglo XIX, una cosa así, ¿verdad? ¿Y cuántos anarquistas migraron, verdad? Pues incluso huyeron para ir a vivir a esos países. Imagínense que, por ejemplo, y nosotros en América Central y en el Caribe recibimos esas bondades, ¿verdad? Es decir, usted se va a dar cuenta de que, por ejemplo, una gran cantidad de panaderos italianos, de mecánicos, de carpinteros, etcétera, que trabajaron en la antigua bananera, por ejemplo, Minor Keith los trajo, por ejemplo, de Jamaica, de las islas de Saint Kitts, etcétera, y trajo italianos, y los italianos son los responsables de haber hecho la primera huelga, por ejemplo, en 1877, ¿verdad? Tienen esa motivación fundamental, son básicamente anarquistas, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? De hecho, antes de que se funde el Partido Comunista en Costa Rica, en 1931, por ejemplo, el 16 de junio del 31, los anarquistas habían jugado un papel fundamental en Costa Rica, ¿verdad? Y ahora que hablas de esto, justo estaba leyendo una entrevista que te hicieron en 2018 en Chile para la presentación del libro de Luxemburgo. Y vos hablas de Centroamérica y hablas de Costa Rica y esa preocupación también de entender y de incluso desmitificar, ¿verdad? Desmitificar la excepcionalidad costarricense. Claro, no. Imagínense que José Julián Yaguno, por ejemplo. Con el publicó el libro. José Julián Yaguno, que está actualmente haciendo su doctorado en Brasil, que ha recuperado una larga tradición anarquista en América Central y particularmente en Costa Rica, ¿verdad? José Julián Yaguno ha hecho un gran trabajo en ese sentido, en desmitificar precisamente la excepcionalidad, la unicidad de que Costa Rica es único, de que por el amor de Dios y la democracia costarricense es realmente joven. Se funda realmente la democracia costarricense desde el 49 para acá. Antes del 49 Costa Rica es idéntica al resto de América Central, es golpes de Estado, es ejército, es desigualdad sistemática, etc. Es una cosa horrible, ¿verdad? Después del 49 el país entra a recuperar una cuota, digamos, de estabilidad relativamente razonable, ¿verdad? Nos decía en Rodolfo Mioño, en un documental que hicimos hace varios años, cuando se da el conflicto con la isla Calero y demás. Rodolfo nos decía que la abolición del ejército, y eso también nos lo dijo Rogelio Cedeño, la abolición del ejército era para evitar que le diera un golpe de Estado. Exactamente. No, imagínense que antes del 49, Costa Rica es tan centroamericana como cualquiera otra, ¿verdad? Si usted revisa la historia dictatorial de Costa Rica antes del 49 es tremenda, ¿verdad? Son golpes de Estado, son cuartelazos, son persecuciones. Por ejemplo, toda la cuestión que hay con relación a la invasión filibustera, por ejemplo, 55, 60, digamos, esos 5 años que son claves, la invasión filibustera se da también en Cuba, se da también en México, se da también en el resto del Caribe, ¿verdad? Y hay un mito respecto a la guerra del 55 al 60, en el sentido de que en esa guerra Costa Rica marca la pauta para el resto de América Central. Eso hay que investigarlo, eso no es completamente cierto, ¿verdad? Porque está también la participación enorme de los salvadoreños, la gran participación de los nicaragüenses, la gran participación de los hondureños, la gran participación de los cubanos, por ejemplo, ¿verdad? Es decir,
antes de 1855, no perdamos de vista que la guerra civil en los Estados Unidos es de 1861 a 1865, ¿verdad? Entonces los gringos, los historiadores norteamericanos, hablan de la guerra antebellum, o sea, del movimiento antebellum, o sea, del movimiento anterior a la guerra. Entonces vas a encontrar que a la altura del 55, por ejemplo, los mexicanos están viendo a ver de qué manera, ¿verdad? Se capean el vendaval porque ya les han arrebatado la mitad del territorio en el 47, ¿verdad? Uh-huh. Es terrible esto. Y los cubanos, por ejemplo, la participación de los cubanos en esta cuestión del mito, del filibustero, etc., es tremenda respecto a eso. Los historiadores norteamericanos se han encargado, por ejemplo, de ir desmitificando eso y de presentar, por ejemplo, a Kidd, de presentar, por ejemplo, a gente que rodeaba a Kidd, por ejemplo, como verdaderos saqueadores. Uh-huh. No sé qué puede haber de heroico, ¿verdad? En un personaje que llegó a ser dueño prácticamente de la mitad del territorio nacional. Uh-huh. Es decir, es tremendo, pero hay gente todavía en el país que sigue creyendo, ¿verdad?, que, por ejemplo, Kidd debe ser abordado con un sentido mitológico, con un sentido heroico, ¿verdad?, completamente injusto, ¿verdad? Uh-huh. Claro, ya tenemos que hacer la segunda pausa, pero bueno, por ahí vienen incluso otro montón de mitos en torno incluso al 56. Aquello de que nos enseñaron en la escuela, que ya por dicha no, de que peleaban con picos y palas, ¿verdad? Como un ejército más bien que era un ejército robusto, financiado por los británicos. Incluso, por ejemplo, el ejército costarricense cuenta con oficiales austriacos, por ejemplo, cuenta con oficiales, igual que el ejército en Venezuela, igual que el ejército, por ejemplo, que existía en Filipinas, por ejemplo, que le hizo la vida un infierno a la ocupación norteamericana, por ejemplo, entre 1898 y 1902, la ocupación norteamericana en Filipinas, ahí usted encuentra las primeras fosas comunes, ahí encuentra usted las primeras prácticas, por ejemplo, sobre lo que es inventar la noticia, las fake news, uh-huh, ¿verdad? Por ejemplo, que los periódicos de la época inventan. Ahora que tenemos toda esta cuestión entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, que hay toda una promoción respecto de que Estados Unidos de que Rusia está por invadir Ucrania, etc. Toda esta cuestión ya usted la encuentra en la prensa norteamericana que creía en la guerra de Filipinas. Eso es tremendo. Costa Rica cuenta con oficiales austriacos, cuenta con oficiales alemanes, cuenta con... Por el amor de Dios, ¿quién va a creer eso ya a esta altura? ¿Verdad? Claro. Vamos a hacer entonces una breve pausa y ya regresamos. También nos queda conversar, además de las novelas, de otras cuestiones que has escrito, no podemos obviar y dejar pasar la oportunidad para conversar sobre el escenario político nacional. Entonces, ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico
y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, y en este espacio en coproducción con la EUNA, el espacio donde hoy estamos en la librería de la EUNA, de esto que hemos denominado diálogos literarios. Y seguimos conversando con don Rodrigo, que es monje. Don Rodrigo, ahora veamos este libro, El archivo de Vesalio. Una novela, ¿verdad?, con un personaje interesante. Yo creo que mucha gente debe sentarse a leerlo, ¿verdad?, va a identificar con ese personaje. Y nos contabas que hay parte de todo un proyecto. Es parte de un proyecto. Sí, ¿cómo le explicara? La propuesta, el plan de trabajo ha sido, digamos, tratar de recuperar, de fortalecer la vigencia de dirigentes socialistas, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, el pensamiento anarquista, por ejemplo, ahí se recupera el trabajo de gente muy talentosa, e incluso los chilenos, amigos chilenos, me han publicado cosas que aquí no han circulado mucho, pero por ejemplo, trabajos sobre Eliseo Reclus y trabajos sobre Kropotkin también. Ellos han publicado cosas que no han circulado en Costa Rica mucho. E incluso, por ejemplo, está por salir un libro que está por llegar a Costa Rica sobre Víctor Serge, el gran dirigente, digámoslo así, uno de los tipos más críticos de la revolución bolchevique, que murió precisamente en el 47, creo que fueron 7 o 8 años después de que Trotsky murió en México. Víctor Serge también murió en México. Murió en la más absoluta pobreza, pero su hijo, por ejemplo, fue un extraordinario pintor, ese libro está por salir, que es un libro que los amigos chilenos trataron de que saliera en la época en que se estaba produciendo la gran manifestación de octubre de hace 2 años, octubre 19, octubre 20, por ahí. Ese libro estamos esperando y la EUNA también lo sacó. Esa es otra parte, es otro de los proyectos de la coalición, ¿verdad? El archivo de Vesalio es una novela precisamente que forma parte de ese proyecto general. Es decir, por un lado es la recuperación de las ciencias sociales y por otro lado es la recuperación literaria, ¿verdad? El archivo de Vesalio sería la segunda novela, como parte de un proyecto literario que se remonta a la publicación allá por 1971 de un librito de poesía, ¿verdad? Con el cual gané un concurso allá en el 71 en Estudios Generales en la UCR, cuando era alumno en Estudios Generales, dedicado a mi esposa precisamente. Todo esto forma parte de un mismo proyecto. El archivo de Vesalio trata precisamente de 2 dimensiones, trata del negocio, del arte en América Central, ¿verdad? Y trata de la opresión nazi, por ejemplo. Tiene las 2 dimensiones que fue muy bien recibido, por ejemplo, en Puerto Rico. Marcos Reyes Dávila, que es uno de los grandes poetas puertorriqueños, me recomendaba que el archivo de Vesalio pues, debería continuarse, ¿verdad? Esto es importante recuperarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el archivo de Vesalio casi no ha tenido impacto, digamos, en algunos sectores, a no ser dentro del mundo académico, del mundo universitario.
Lo mismo la novela anterior que la publicó la UNED, precisamente que trata, la novela anterior trata precisamente sobre el enorme papel de los libros en la historia personal de los seres humanos, ¿verdad? Cómo se mata la gente por los libros, cómo hace la gente girar su vida cotidiana en torno a libros, ¿verdad? Esa novela trata precisamente, que la publicó la UNED en una colección que se llama Vieja y Nueva Narrativa, que la está dirigiendo ahora, esa sección la está dirigiendo el gran poeta Guillermo Fernández, ¿verdad? Como le decía, todo esto forma parte de un mismo proyecto, ¿verdad? En estos momentos, por ejemplo, el libro que estoy preparando, que es sobre Lenin, que saldrá espero que salga antes del 24, porque Lenin cumple 100 años de muerto en el 24. Ese libro también es otro enfoque, es otro tratamiento, fundamentalmente porque se ha puesto mucho el énfasis sobre la cuestión biográfica. Y los historiadores anglosajones han dicho mucha necedad, mucha grosería con respecto a la enorme importancia de Lenin en el pensamiento político occidental, en el pensamiento político en general. Entonces, ustedes van a encontrar que los biógrafos, por ejemplo, no hay en el caso de mencionárselos ahora, pero por ejemplo hay biógrafos como Robert Service, el historiador inglés, que es un íntimo amigo de Boris Yeltsin, por cierto, y uno de los primeros que vio los archivos de la KGB recién abiertos a raíz de la crisis del modelo soviético en el 91. Robert Service se dedica a hacer un anticomunismo tan espurio, tan grosero, ¿verdad? Es el mismo anticomunismo que hacía, por ejemplo, Churchill y toda esta gente que no tiene nada que envidiarle a la figura de Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿verdad? Como nosotros tenemos una tendencia a engrandecer a Churchill, a engrandecer a Neville Chamberlain, por ejemplo. Hay una película reciente que creo que Netflix pasó, donde se recupera muy bien la figura de Neville Chamberlain, y tendemos mucho a endiosarlos. Y por ejemplo, Churchill no tiene nada que envidiarle a Adolfo Hitler. Hay que ver las masacres que hizo Churchill en Grecia, por ejemplo, las masacres de comunistas que hizo Churchill en Grecia, por ejemplo, en Indonesia, por ejemplo. Hay todo un modelo que es el famoso modelo Yakarta, ¿verdad? Que precisamente en gran parte lo fomenta él. Bueno, la idea ha sido, como le decía, es recuperar todo esto, ¿verdad? Es tratar de recuperar todo esto. No creo que la vida me vaya a alcanzar para terminar este proyecto, porque ya tengo 70 años, ¿verdad? Pero sí, en gran parte, la UNA ha sido clave en la recuperación de este proyecto. Y todavía falta como 25 más para seguir estudiando. Yo doy. Nos van quedando, creo que como 10 minutos, creo que nos queda por ahí. Y bueno, podríamos utilizar el cierre del programa y aprovechar la experiencia y su conocimiento al respecto. Porque usted ha escrito varios libros sobre críticas al capitalismo, ¿verdad? Y demás, y que nos pueden servir para analizar el contexto político costarricense. Venimos de la primera ronda de las elecciones. Yo no lo había dicho, yo no lo había mencionado en ninguna parte, pero yo, por ejemplo, desde un principio sentí una gran simpatía por Pueblo Unido, por ejemplo. Tengo un gran respeto por gente como Humberto Vargas Carbonell, ¿verdad? Yo procedo, como le explicara, ¿cómo le podría explicar? Yo procedo de una familia de obreros, de una familia, mi padre era zapatero y mi madre era una empleada doméstica, muy religiosa. Entonces, ahí se produjo esta mezcla media rara, ¿verdad? Entre ser un gran simpatizante por el movimiento sindical, ¿verdad? Por la gente de Pueblo Unido, seguir esa trayectoria, y al mismo tiempo ser un gran yo soy muy creyente. Tengo
mis convicciones religiosas, el catolicismo fue muy fuerte en mi casa, etc. Entonces había cierta simpatía por Monseñor Sanabria, por ejemplo, había cierta simpatía por Picado, había cierta simpatía por Rafael Ángel Calderón, ¿verdad? Guardia, no Fournier, Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? Esa mezcla yo he tratado en alguna medida de rescatarla, de recuperarla y de hacerla llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, sin los comunistas en este país, ¿verdad? Sin los comunistas, sin la izquierda en este país, no habría aguinaldo, no habría jornada de 8 horas, no habría los derechos sindicales que ha tenido este país, no habría democracia en Costa Rica, ¿verdad? De tal manera que un hombre como Humberto Vargas Carbonell, por ejemplo, a pesar de que alguna gente lo ha criticado por ser stalinista y toda esa cuestión, todas esas críticas son críticas gratuitas, son críticas injustificadas, ¿verdad? Me parece a mí. Pero sin salvar esa trayectoria, sin proteger esa trayectoria, yo creo que la historia de Costa Rica sería muy diferente, ¿verdad? Por ese lado, para mí ha sido fundamental fortalecer eso. Y ahora que dice eso, cada vez que vienen las elecciones, ¿verdad? El fantasma del comunismo aparece, ¿verdad? Ay, no, en medios y en todo lado, y despierta el anticomunismo en Costa Rica, al punto de que se pueden tumbar a cualquier candidato simplemente con el epíteto. Daniel Oduber perdió sus elecciones, por ejemplo. Daniel Oduber perdió sus elecciones precisamente porque la gente se dedicó sistemáticamente a declararlo como comunista, ¿verdad? Hay gente muy talentosa en Costa Rica, gente como Jorge Barrientos, por ejemplo, de la UCR, que recientemente publicó un libro extraordinario sobre el anticomunismo en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica no se ha hecho la historia del Partido Comunista. El Partido Comunista se fundó en Costa Rica el 16 de junio de 1931. Como parte de toda una jornada internacional, se fundaron los partidos comunistas entre los 20 y los 30 en Asia, en África, en América Latina, en el Caribe, etc. Jorge Barrientos hizo un extraordinario trabajo, yo recientemente lo acabo de terminar de leer, sobre el anticomunismo en Costa Rica, ¿verdad? Es decir, la enorme importancia que ha tenido de declararle a alguien comunista, ¿verdad? Lo más divertido es que mis hijos han sufrido carne propia en su propio pellejo, ¿verdad? Lo que es precisamente ser perseguidos por tener algunas simpatías con la izquierda, ¿verdad? No le voy a decir a usted, por ejemplo, porque por ejemplo Marco, uno de mis hijos, es un hombre muy religioso. Yo no he tenido nada que ver en eso. Yo los he respetado profundamente en ese sentido. Y mi hijo que trabaja en la UNED también lo han perseguido precisamente lo han tratado de arrinconar precisamente por esa cuestión. Jorge Barrientos, como le decía, de la UCR, ha hecho un extraordinario trabajo en eso. Iván Molina, David Díaz, gente que ha hecho un enorme trabajo respecto al enorme papel que juega el declarar a alguien comunista en Costa Rica, ¿verdad? Sí, porque es un señalamiento y es interesante porque a veces uno piensa, se ha ido tanto, o sea, el escenario político de tal forma que, como decía alguien por ahí, en el momento que usted habla de solidaridad, inmediatamente se te tacha de cómo la sociedad ha llegado a un punto entonces de un individualismo acérrimo, ¿no? Hay mucha ignorancia, Esteban, la pérdida terrible de creer en algo, ¿verdad? Mucha gente joven creyó que porque el modelo soviético entró en crisis en el 91, vuelvo a recuperar esta cuestión que señalábamos en programas anteriores, en el 91 lo que se produce es una crisis del modelo soviético, ¿verdad? Entonces mucha gente joven ha creído
que a raíz de eso colapsaron todas las utopías. Entonces la gente ha dejado creer en todo. La gente no te cree en nada. Incluso entran a revisar cosas que habíamos durante años habíamos desarrollado y habíamos investigado a profundidad. Todo eso se cuestiona. Entonces, ahora más bien hay un exceso de información y hay una enorme ignorancia. Ahora que mencionas eso, y ya para ir cerrando, en estos días conversaba con unos amigos también, profesores de la Escuela de Filosofía, con Diana y con Andrés, que Diana fue alumna tuya, por cierto. Yo conozco a Diana, me acuerdo de Diana, sí, perfecto. y hablábamos de cómo el carácter utópico solo se le asigna a un tipo de pensamiento. Ya no si que escribe anarquía, estado y utopía, y entonces su idea de estado mínimo y esa idea que plantea realmente también es utópica. Sin embargo, muchos tienden a negar esa posibilidad utópica de esta forma de pensamiento, claro, y solo señalan la idea utópica en el otro. Vea, sin utopía no hay pensamiento anarquista, Ah. Sin utopía no hay pensamiento marxista, no hay pensamiento revolucionario. Es decir, sin utopía la revolución cubana no se hubiera podido realizar, no se hubiera podido llevar a cabo. ¿Por qué? Bueno, porque la gente creyó. Es decir, todo ese sistema de creencias está rodado por los suelos. La gente se ha convertido completamente en descreída. Ahora no creen en nada, no creen en Dios, no tienen fe en nada, no creen en nada. ¿Verdad? La mayor parte de la gente joven, o por supuesto, salvo algunos casos muy excepcionales, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente quiere. Y lo decía porque mucha gente, incluso hoy lo vemos, que considera la utopía como algo incluso hasta negativo en algunos casos. Están locos, ¿verdad? Están locos. Y por eso, por ejemplo, creen que sus ideas, o que las ideas que podrían plantear algunos autores sobre el mercado libre y la libre competencia, etcétera, que al fin y al cabo tampoco son materializables, ¿verdad? Sí, no, eso es utopía también. Exacto. Eso es utopía también. Y no lo ven como tal. Creen que sí, o sea, sí están firmes y consideran negativa la idea. Claro, claro que sí. ¿Verdad? Bueno, yo creo que se nos va el tiempo, don Rodrigo, pero un gusto haber conversado. Muchas gracias. Hoy con usted. Y bueno, aquí están los libros. El libro de Rosa Luxemburgo, este libro de la Primera Guerra Mundial en las crónicas de Enrique Gómez Carrillo. Casi no hablamos de ese libro. Extraordinario, es un guatemalteco de primera línea, un tipo talentosísimo. Ahí nos quedan algunas cosas, pero vamos a terminar haciendo otro programa, porque con los libros que vienen también nos va a tocar volver a hablar. Claro que sí. Muchas gracias. Encantado, Esteban, muchas gracias. Don Rodrigo, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Esto fue Praxis TV.